Hola, bienvenidos a un audio tutorial, un saludo de parte de ProApp. Estamos aquí para hacer una programación y elaborar un buscador en tiempo real. Cuando hablamos de tiempo real es que en lo que yo escribo un nombre, él va a buscar automáticamente el registro que es más o menos se parece a la búsqueda que estamos realizando. Lo vamos a realizar con jQuery y Ajax de una forma muy fácil. Para eso hemos elaborado una base de datos que se llama prueba, que tiene solo una tabla, porque no hay que hacer una gran tabla si solo vamos a realizar cómo funciona el buscador. En la tabla está estructurada de la siguiente forma: tiene un ID de artículo primario y es autoincrementable, un campo que se llama nombre, descripción y estado. Solamente, no necesitamos una gran base de datos. En el archivo que tenemos en programación solo está una div y un input text. Si nos vamos a la carpeta, está estructurada de la siguiente forma: un index, una librería jQuery, una imagen GIF, que esa la vamos a utilizar la vamos a explicar más allá para que lo ocuparíamos, una carpeta Bootstrap solamente. Si nos vamos al archivo index, vemos que el archivo index solo está lo que se ve en la página web, que es el buscador, el form y nada más. Y solo hemos mandado a llamar las librerías jQuery y Bootstrap solamente. Primero, para empezar a elaborar un buscador tenemos que hacer una conexión a la base de datos. Para eso en la carpeta class vamos a crear un nuevo archivo que es new file y lo vamos a llamar con el nombre de conexión.php y lo vamos a guardar en la carpeta class. Al guardar en la carpeta class, nosotros vamos a elaborar ya el script. Primero abrimos etiqueta, digamos, escribimos la instancia de PHP, se la cerramos y empezamos a codificar. Primero tenemos que crear una clase. La clase la vamos a crear con class y el nombre de la clase, y eso la vamos a poner conexión. Al terminar de escribir vamos a abrir llaves y cerramos. Ahora dentro de esta clase vamos a crear un método de conexión. Le vamos a llamar public function, nombre del método, y le vamos a poner conectar y abrimos y cerramos llaves. Ahora empezamos a codificar. Vamos a tener que retornar una variable, una variable que contenga toda la conexión de la base de datos. A esa variable le vamos a poner conexión, que va a ser igual a la instancia PDO, porque lo vamos a hacer con PDO, y es PDO, abrimos paréntesis, y eso nos pide primero nos pide entre comillas simples unos parámetros, que sería primero el host donde yo estoy, donde está localizada, digamos, la aplicación. Primero es MySQL host, que es el host donde yo estoy localizando la aplicación. Si yo tuviera, digamos, en un servidor la aplicación, tendría que poner la dirección completa del servidor, pero como lo tengo local, lo pongo como localhost. Al escribir localhost nos pide también con punto y coma, nos pide después de DNI, que es el nombre de la base de datos, y en este caso la base de datos se llama prueba, y hasta ahí hemos terminado uno de los primeros requisitos. O sea, abrimos coma, abrimos nuevamente comillas simples y nos pide qué usuario tiene esta base de datos, y en realidad es prueba. Después nos pide si este usuario tiene contraseña y le ponemos que sí, y tiene como contraseña prueba. Hasta aquí hemos elaborado una conexión a la base de datos. Guardamos únicamente y aquí está la conexión a la base de datos. Después de esto nosotros necesitamos consultar la base de datos desde otro método. Ese método lo vamos a crear en otro archivo. Para eso creamos file, nos vamos a file, un ejemplo, y vamos a new file y guardamos y ponemos el nombre.
y le vamos a poner como nombre manto.php en la misma carpeta class. En ese vamos también a crear una clase y un método que primero vamos a abrir etiquetas PHP, cerramos y empezamos a codificar. Primero creamos la clase la vamos a llamar manto y abrimos llaves y cerramos. Adentro de esto vamos a crear unas propiedades, que estas propiedades se utilizan como de forma de que estas variables obtienen el valor estas propiedades obtienen el valor de otras variables públicas en otro archivo, y ellos la agarran y la penetran al método que vamos a construir a continuación. Vamos a crear 4 propiedades. La primera propiedad se va a llamar public y se va a llamar select. Cerramos. Creamos la siguiente variable que se va a llamar from. Cerramos. Ya la siguiente variable que se va a llamar condition. Y la siguiente variable que se va a llamar row. Perdón. Public rows. Hasta ahí nosotros hemos elaborado las 4 propiedades que a continuación vamos a utilizar en el método de la consulta a la base de datos. Creamos un método con public function, nombre de la función, y le vamos a poner que se va a llamar leer. Cerramos entre paréntesis, abrimos llaves y cerramos y empezamos a codificar. Primero tenemos que tener la conexión de la base de datos en este archivo. Para eso tenemos que hacer una instancia. Ustedes pueden escribir cualquier variable. Yo le voy a poner como model, que va a ser igual a la nueva instancia new y la clase que queremos conectar. En el otro archivo se llama la clase conexión. Pues ponemos ese nombre como conexión, y como es una clase, la cerramos. Ya tenemos instanciado esa clase. Ahora, ¿qué queremos? Obtener el método que tiene esa clase, y el método se llama conectar. Pues escribimos una variable que va a contener ese método y le vamos a poner conexión, que va a ser igual a la variable instanciada, que en ese caso es model, y quiero que extraiga el método conectar. Como es un método, lo cerramos entre paréntesis y ya tenemos instanciado y ya tenemos el método conectar. Ahora vamos a utilizar las propiedades. Primero vamos a crear una variable del método que se va a llamar select, igual que la propiedad, que va a ser igual a lo que la propiedad extraiga de otras variables, que va a ser this, que es en este archivo en el que estoy. Por ejemplo, this va a ser en este archivo. En este archivo yo contengo en este archivo. This significa como que en este archivo contengo algo. Y entonces yo contengo una propiedad que se llama select. Select, y la escribo select. Y hasta ahí termina esa consulta. Ahora escribo igual una variable que se llama from, y va a ser igual a this, como siempre hemos puesto this, y lo que nos extraiga una propiedad que se llame from, y creamos una variable que se llama condition, y que nos extraiga, que va a ser igual a this, y que nos extraiga una propiedad que se llama condition. Y por último creamos una variable que se llame rows, que va a ser igual a el método this, que tiene una propiedad que se llama rows.
Hasta ahí ya hemos verificado que todo lo que las variables extraigan de otras variables en otro archivo los va a agregar a estas nuevas variables de las nuevas variables del método que he agregado. Teniendo esto, vamos a hacer las siguientes estructuras de codificación y ya una consulta directa a la base de datos. Para eso creamos un if, una estructura if, donde vamos a tener una condición que por ejemplo, si condition es distinto, sí, vamos a poner que es distinto a vacío, va a hacer algo. Abrimos llaves y cerramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer si condition está, si es diferente a vacío? Digamos que sí está, pues vamos a hacer como un pequeño, como un ejemplo que les podría decir, como un pequeño contador o almacenador. Para eso va a ser que condition, la misma variable condition va a ser igual a la condición que siempre vemos en la base de datos, que se llama where, y la vamos a concatenar, y le vamos a concatenar la misma variable con condition y la cerramos. ¿Qué significa? Que esta variable siempre va a obtener, depende a cuántas condiciones nosotros le queremos poner a la consulta, él va a estar almacenando para que forme una sola cadena de condiciones, porque a veces nosotros tenemos diferentes condiciones. Ok, al tener esto, entonces creamos una variable SQL que va a ser igual a la consulta en sí, que va a ser entre comillas simples, y escribimos select y mandamos a llamar la variable select. Va a ser from, mandamos a llamar la variable from, y vamos a mandar a llamar la variable condition. ¿Por qué no escribimos el where después de from, así como hemos escrito aquí en este número de colores? Porque ya en la condición ya la hemos escrito, no ocupamos devolvérsela a escribir. Para esto sirve este if que hemos elaborado. Ahora cerramos con punto y coma. Después de esto creamos una variable que se llama consulta, que es la que se va a encargar de todo eso. Consulta, que va a ser igual a la variable conexión, que es la que está extrayendo toda la conexión todo el método de conexión, que esa conexión en PDO tiene un método, en PDO que extraiga el método que se llama prepare, y él necesita un parámetro, y vamos a poner la SQL, la variable SQL. Al ver hecho esto, nosotros vamos a tener que ejecutar ya esto, y la variable va a ser consulta, que tiene un método de ejecución conectar que se llama execute. Creo que sí está correcto. Bueno, si no, nos va a dar error y lo vamos a tener que solucionar. Al cerrar esto, él nos va a devolver un array de todos los datos que nosotros, un arreglo de todo, o una matriz, como ustedes lo quieran llamar, de todos los datos que tenemos en la base de datos. Entonces lo tenemos que almacenar en un arreglo nosotros también. Entonces para eso creemos la estructura while, que va a ser igual a una variable que se llame filas. Ustedes pueden poner cualquier variable, por ejemplo, que va a ser igual a la variable que contiene todo lo que hace la consulta, la variable se llama consulta, que tiene un método, que extrae un método que trae toda la matriz o todo el arreglo de la base de datos. Y eso es fetch. Creo que está escrito así, si no nos va a dar un error y vamos a tener que solucionarlo.
no se preocupen. Y al terminar esto, nosotros abrimos llaves y cerramos llaves y hacemos que en este método existe una propiedad que se llama rows, que va a ser un arreglo y que va a almacenar todo lo que tenga la variable fila, que es esta. Filas. Hasta ahí hemos elaborado este método de conexión a la base de datos, y ahora lo que tenemos que ir es a crear con el JavaScript el buscador en sí. Para eso nos vamos a index. En index nosotros vamos a crear, digamos, en estas etiquetas script vamos a programar lo que es el jQuery. Para eso ustedes necesitan una librería de jQuery, no ocupan una librería en específico de jQuery, no, que ustedes cualquier librería y va a funcionar. Primero, lo que hacemos con jQuery, lo que vamos a hacer con jQuery es que vamos a que al solo que cargue el documento inicie a trabajar toda la codificación jQuery. ¿Cómo hacemos eso? Pues abrimos llaves. Yo no sé si algunos que no han estudiado mucho jQuery, vamos a subir un video en un futuro hablando específicamente de jQuery, cómo funciona, pero por el momento vamos a darle una media explicación. jQuery es una programación diferente pero muy llamativa, y primero necesitamos que entre paréntesis el document cuando esté listo, ready, cuando esté listo, realice algo y va a ejecutar una función. Vamos a cerrar hasta aquí. Por ejemplo, una función, y abrimos y cerramos paréntesis, abrimos llaves y las cerramos. Vamos, esto tiene que ir aquí cerca de esto para que no nos equivoquemos. Es recomendable que después de la llave del function ese podemos poner el paréntesis de cierre de la función de ready cuando el documento esté listo. ¿Qué hacemos en este momento? Pues vamos a hacer que, bueno, ¿cómo va a funcionar el buscador? Bueno, el buscador va a hacer que cuando presionemos la tecla, él va a empezar a ejecutar la consulta a la base de datos. Pues ¿cómo hacemos eso? Pues entonces hacemos una función. ¿Cómo se llama? Primero hay que ver cómo se llama el textbook. El textbook tiene el input textbook tiene un ID que se llama buscar. Entonces cuando nosotros tecleemos en ese textbook, nosotros vamos a ejecutar la consulta. ¿Qué significa? Entonces que vamos a mandar a llamar con signo de dólar, entre comillas o comillas simples, numeral, que esto es que necesitamos extraer el ID de ese input, y el ID se llama buscar. Aquí estamos mandando a llamar ya el input. Punto que aquí podemos agregar infinidad de eventos, como eventos en el load, en todo eso. Pues nosotros queremos que cuando la tecla suba hacia arriba, entonces ¿qué queremos? Que cuando la tecla key out, abrimos un paréntesis, que es lo que va a en realidad suceder cuando esta tecla se presione. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues vamos a hacer que va a realizar una función, paréntesis, con el evento que este evento es el que controla todos estos eventos de case, de load, on click, todo eso. Este evento él lo controla. Si no, vamos a dejar el link de alguna información de jQuery, cómo es la forma de trabajar, y para que ustedes lo puedan leer. Abrimos llaves y cerramos llaves. ¿Qué queremos que cuando se presione en la tecla? Bueno, primero quiero elaborar, voy a elaborar una variable, para que sea variable que se llame consulta al inicio, que al solo que se cargue la página
que elabore una variable que se llama consulta, y esa consulta adentro del evento pulsar tecla, esa consulta va a recibir algo. Consulta va a ser igual al mismo textbook o al input text, lo vamos a mandar a llamar entre comillas numeral que se llama, el ID se llama buscar punto val, que esto significa que esa variable, solo que presionemos nosotros en una tecla en el input text, esa variable se va a llenar con todo lo que obtenga. Ya sabiendo eso, bueno, primero vamos a unificar esto. Como siempre les recomiendo que unifiquen los paréntesis que se han abierto, siempre únanlo con el paréntesis con la llave que se está cerrando, para así saber que este par de cierres significa a este método, a esta función, y este par de cierres significa a la otra función. Es una recomendación. Al tener esto, ya podemos ejecutar ¿cómo se llama? Vamos a codificar Ajax. Para codificar Ajax nos vamos con signo de dólar punto Ajax, abrimos paréntesis y abrimos llaves. Ahora adentro de Ajax nos pide algunos tipos o algunos parámetros. Primero nos pide cómo se va a enviar esta variable a la consulta a la base de datos, que sería type, va a ser igual, perdón, que aquí el igual no existe, aquí es como dos puntos, y entre comillas simple lo vamos a mandar por post, coma, llenamos el otro parámetro y nos va a pedir la URL a donde se va a enviar esa hacia dónde va a viajar estas variables, y se escribe URL, dos puntos, entre comillas dobles, escribimos a dónde se va a enviar. Pues yo lo voy a enviar a un archivo que se llama búsqueda.php, que va a ser el que vamos a construir después de esto, y vamos a escribir coma. Después nos pide otro parámetro que es una variable. Para eso nosotros entre comillas escribimos la variable. Yo le voy a poner que va a ser una variable que se va a llamar b, la variable b, y va a ser igual a algo, y yo voy a concatenarle que esa variable va a obtener lo que contiene consulta, y para concatenar se escribe un signo de más y ponemos consulta. Y ¿cómo? ¿Qué significa esto? Que al solo que se realice el post, va a ir a ese archivo búsqueda y va a llevar una variable que va a llevar todo lo que tiene consulta. Después de eso escribimos coma y nos pide qué es lo que va a devolver después de ir a ese archivo, y es data type, que va a ser dos puntos, y entre comillas dobles le vamos a decir que nos va a devolver estructura HTML, y ponemos como. ¿Qué significa? Que aquí podemos recibir como decir esta estructura JSON, mucha estructura, pero yo voy a recibir como estructura HTML, como una tabla o Git, un ejemplo. Ahora, ¿qué queremos después que haga esto? Esto ya puede ser cuestión de ustedes. Yo voy a hacer, para que se mire algo llamativo, voy a poner que al solo que antes cuando se realice el post, que me muestre una imagen que está cargando. Depende de si el post se tarda mucho o no. Para hacer eso se escribe before, así correcto, before send, y dos puntos, y escribimos que cuando antes que se envíe el post, si se tarda mucho, haga una función que va a ser función, abrimos paréntesis y abrimos llaves, y adentro de estas llaves nosotros vamos a escribir que queremos, pues que al
al input, a una div que tenga el ID resultado, así, punto HTML. En su estructura HTML va a recibir una estructura HTML que va a ser la siguiente, entre comillas dobles. Vamos a escribir que un ejemplo va a escribir P, digamos que va a tener alin quiero ver si es igual, comillas simples, enter, para que me la ponga centrada, y cerramos la etiqueta. Ahora vamos a tener que cerrar la etiqueta, que sería P. Adentro de esta etiqueta voy a poner una IMG. Ahora etiqueta IMG, que va a ser un CRC que va a ser igual, comillas simples, a una imagen, y la imagen que yo he puesto es la que está en el archivo raíz, que se llama Ajax-loader.gif, y cerramos la etiqueta IMG. ¿Qué he puesto en este momento? Que al solo que cargue, si el post se tarda, va a estar mostrando una imagen de carga, coma, escribimos que si esta ejecución Ajax da un error, haga una función también, función que va a ser entre paréntesis, abro llaves, y ¿qué quiero que haga? Pues que si da un error nos manda un alert, paréntesis, y le vamos a decir que fue un error a petición Ajax. Ya al ver hecho esto, pues vamos a hacer, ahora que nos hace falta, que ya si nos dio un error, que nos tire eso. Pero si todo resultó correcto, que sería success, dos puntos, vamos a crear una función, y la función va a adquirir un dato, que es la variable de data que hemos elaborado, y vamos a abrir llaves, cerramos llaves, y hacemos lo siguiente, que la div que contenga el ID resultado punto, y esté vacía, empty, entonces mando a llamar el mismo ID resultado, y va a adquirir todo lo que Ajax elabore, que va a ser append, y va a ser data. Hasta ahí hemos terminado la estructura. Tenemos que cerrar con punto y coma todas las funciones para que todo salga bien. Guardamos. Y ahora, ¿qué nos hace falta? Pues crear el archivo búsqueda que nos hacía falta para poder ejecutar la aplicación o el buscador en sí. Vamos a crear el archivo búsqueda PHP. Vamos a new file, guardamos, le ponemos nombre como búsqueda.php, y este va a ser en el, digamos, lo vamos a dejar en el archivo raíz. Guardamos. Al guardar, vamos a abrir etiquetas PHP
Perdón, vamos a abrir etiquetas PHP, cerramos las etiquetas y empezamos la codificación. Para poder realizar la vista o consulta de la base de datos, necesitamos mandar a llamar los archivos que contiene la conexión y el método para conectar o para realizar la consulta. Para llamar esos archivos podemos utilizar el require once, y entre doble comillas podemos poner la dirección que está en la carpeta class pleca, y el archivo que queremos llamar es conexión.php. Cerramos. También queremos mandar a llamar donde está el método para realizar la consulta. Volvemos a utilizar require once y ponemos class que está en la carpeta class pleca, y la página se llama manto.php, y cerramos con .com. Teniendo ya la conexión y el método de hacer consultas, podemos empezar a trabajar ya en mostrar los datos o los datos que se generen desde la base de datos. Para eso vamos a realizar una variable que se llama buscar, que va a ser igual a lo que venga de post entre corchetes y entre comillas simples ponemos la variable que viene por método post. Si nosotros nos vamos al código de Ajax, nosotros mandamos una variable por post y la variable es una b. Entonces ponemos que la variable que vamos a recibir por medio post es b. Al recibir esto podemos tomar nosotros algunas decisiones, como si if. Podemos poner que si empty, digamos que si la variable, un ejemplo, si la variable trae datos, y en este caso es buscar, porque buscar almacena lo que viene de la variable. Si la variable trae datos, vamos a abrir llaves, vamos a mandar a llamar un método. El método que vamos a mandar a llamar se va a llamar buscar y va a requerir un dato o una variable, y la variable va a ser buscar para que pueda funcionar ese método. Ok, vamos a la realización de ese método. Para realizarlo vamos a poner una función nombre, que en este caso le hemos puesto que el método se va a llamar buscar. Le ponemos buscar y va a requerir un dato, y vamos a poner que va a requerir un ejemplo, una variable b. Aquí ustedes pueden poner cualquier variable. Abrimos llaves y cerramos. Empezamos a codificar. Para eso necesitamos instanciar la clase manto, que es la que tiene todo el método hacia la base de datos. Si nos vamos, entonces empezamos a instanciarlo. Vamos a crear cualquier variable. Yo voy a poner model, por ejemplo, que va a ser igual a la instancia de manto, de la clase manto, y ahí tenemos instanciado. Ahora vamos a tener que llenar las propiedades, que son todas las propiedades que creamos. Hoy sí las vamos a empezar a llamar por model, ya que tenemos acceso a la clase manto. Ya tenemos acceso a todo, a los métodos y a las propiedades. Ok, entonces si ya instanciamos model, entonces le voy a decir que me traiga de esa clase manto una propiedad que se llama select, que va a ser igual a asterisco, que me muestre todos los campos de la tabla que yo quiero, que va a ser igual a asterisco. Ahora igual model, quiero que me extraiga de esa clase
una propiedad que se llama from, y from va a ser igual, entre comillas, a, nos vamos a la base de datos y la tabla se llama artículos. Entonces nos vamos a artículos, cerramos, abrimos otra vez model, que me extraiga una propiedad que se llama condition, que va a ser igual, entre comillas simples. Ahora les voy a explicar la condición. Primero, como nosotros tenemos que la tabla está estructurada de la siguiente forma, vamos a esperar un ratito que lo abra estructura, y vemos que tiene campos como nombre, descripción, estado. Vamos a tomar que los estados tienen que ser siempre en 1. Entonces voy a poner que cuando estado sea igual a 1, pero necesito también otra condición, y que el nombre del campo, nombre es un campo, si nosotros nos creamos un campo, nombre. Aquí vamos a utilizar una de las podría ser una de las sentencias de MySQL o de los gestores de base de datos, que se llama like, que es cuando está entre letras que yo escribo. Por ejemplo, para terminar la sentencia sería doble comilla, signo de porcentaje, comilla simple, concatenamos, punto, y vamos a utilizar una digamos, ¿cómo le podríamos explicar? Una palabra reservada del lenguaje de PHP que se llama subtrr, que esto necesita dos parámetros, una variable, que es la que se va a buscar, coma, y un número. Ya les voy a explicar para qué sirve esto. Ponemos puntos para terminar la concatenación, comilla simple, el signo otra vez de porcentaje, comillas dobles y comilla simple, para terminar la concatenación. Creo que no me está dando porque aquí le he puesto comillas dobles. Voy a poner que sea comillas simples, correcto, comillas simples. Aquí está concatenado. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Estoy diciendo que me seleccione todos los campos de la base de datos, que la base de la tabla artículos, donde el estado sea igual a 1 y el nombre se parezca a lo que yo esté escribiendo letra por letra. Pero cuando nosotros utilizamos like, digamos que si yo escribo primero H, él en el nombre, aunque la H esté en medio, siempre va a mostrar el nombre H de primero. Con subtr le he puesto es que yo voy a buscar una variable, pero siempre va a comenzar desde la primera letra, desde que inicia la palabra. Okay. Si digamos el nombre ProApps, si yo pongo P, va a aparecer el nombre ProApps por la P que está en medio y por la P inicial. Pero si yo le pongo subtr B y que comience siempre de 1, cuando yo presione P, él me va a buscar ProApps pero por la P inicial. Y si yo escribo escribo un ejemplo José y le pongo S, él no me va a buscar ese nombre cuando tengo por medio de subtr, porque él va a iniciar siempre buscándolo desde la primera letra inicial. Así que para mí sería una forma buena para un buscador que empiece de esa forma. Ahora, después de esto, yo mando a llamar model, la instancia de nuevo, y quiero que me sustraiga ya el método en sí que se llamaba leer. Y finaliza. Ahora, esto ya está en la base de datos. Ahora la base de datos me tiene que devolver algo. Ahora yo voy a hacer una variable que se llama filas, que va a ser igual a la instancia model, que me sustraiga el arreglo que él contrajo después de hacer la consulta, y el arreglo que nosotros hicimos en las propiedades en el método anterior se llamaba rows. Ahora
esta variable está conteniendo todo ese arreglo. ¿Cómo puedo mostrarlo yo ya desde la base de datos? Pues primero hay que hacer un if y ponemos que si filas es igual a 0, digamos que si me arroja un resultado que no me arroja ningún resultado, es porque no existe dato. Entonces ponemos un mensaje hecho que signifique, que diga no se ha encontrado el dato, no se encuentran datos registrados. Así de simple. Ahora, pero si se encontrara un dato, como decir else, si quiero que muestre, que entonces, ¿cómo hago para mostrar un for each? Que necesito una variable. La primera variable siempre es la que contiene el arreglo, que es fields, y siempre se va a auto incrementar en otra variable, va a auto almacenar eso. Nosotros le podemos poner cualquier variable, artículos le voy a poner, ok. Donde finaliza, donde termina, donde inicia el for each, yo cierro la etiqueta PHP y más abajo abro la etiqueta PHP. Al dejar esto en medio, ya podemos agregar cualquier etiqueta HTML. Pues pongamos la etiqueta P y abrimos etiquetas PHP para qué es lo que queremos mostrar. PHP, y vamos a mostrar en realidad el nombre del campo, el campo, digamos nombre, y hecho, y mandamos a llamar ahora este es el arreglo que está agarrando todos los datos. Entonces lo mandamos a llamar artículos, abrimos para los de arreglos y vamos a querer que nos muestre solo el nombre, y cerramos la etiqueta PHP y cerramos la etiqueta P. Hasta el momento creo que está funcionando. Vamos a probar, y si nos da un error, pues vamos a revisar el código por código. Vamos a ver. Si yo busco, pero no he puesto ningún dato en la base de datos, hay que poner algunos datos para que funcione. Nombre, José, por ejemplo, vamos a poner José, solo es prueba, solo es una prueba. Vamos a poner que el estado es puro. Continúa. Ahora agreguemos otro dato. Agreguemos otro dato. Y vamos a agregar otro dato, solo otro más. Al tener datos ya en la base de datos, vamos a ver si no funciona. Si no, pues vamos a revisar en dónde tenemos el error. Vamos a buscar José. Da error, pero ves que ya está buscando el buscador. Da un error. Da en manto línea 26. Vamos a probar. Está en archivo manto línea 26. Ahora sí, no estoy mandando a llamar porque me faltó el mayor que. Vamos a ver. Y fetch también había agregado una C más. Vamos a probar si hoy sí funciona. Ya guardamos. Y si ponemos José, ¿ves?
ya está funcionando, pero no me está tirando la imagen de carga. Vamos a probar a dónde está el error de imagen de carga. Ese debería estar en index. AliCenter. Ah, sí, no terminé de cerrarlo de AliCenter. Creo que eso me faltaba. Vamos a ver si hoy sí funciona. Vamos a ver. Pues ahí está. Si ustedes se fijan en la imagen, cuando yo borro o quiero cargar, me tira, en realidad, me tira la imagen. Y mira, y si busco algo en la base de datos me dice que no se ha encontrado el dato registrado. Pero si yo escribo Face, me encuentra rápido Facebook en tiempo real y con una imagen de carga. Si te pareció este video, coméntanos en qué aspectos has tenido dudas o qué, por ejemplo, qué no entiendes de toda la programación. Haz comentarios para que nosotros podamos contestarte, en qué tienes duda o qué significado de algún parámetro no entendiste, nosotros te podemos ayudar. Gracias por vernos y darle like al video, suscríbete y comenta. Gracias.